Bueno, buenos días. En primer lugar quiero agradecerle a Margarita que haya pensado en mí para participar con ustedes en este evento que ha resultado todo un éxito, por lo que he podido ver, y por invitarme a presentar al doctor Mauricio B. Ochoa, que es mi maestro, mi colega, y puedo presumir que me ama. Sin quitarle mucho tiempo a su lectura del doctor Mauricio B. Ochoa, voy a hacer una pequeña y breve semblanza de su trayectoria. El doctor Mauricio B. Ochoa es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Realizó estudios de historia del pensamiento, filosofía aristotélica y medieval en la Universidad de Friburgo, Suiza. Es investigador titular C de este instituto y es el coordinador del seminario de hermenéutica, que este seminario como tal tiene poco de existir y él ha luchado mucho porque exista en este instituto. El doctor Ochoa ha trabajado temas de epistemología, de semiótica, de filosofía del lenguaje, de derechos humanos, de estética, pero como todos ustedes saben, su principal línea de investigación es la hermenéutica analógica, de la cual es el precursor. Es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y tiene un gran trabajo, del cual se le ha apreciado mucho, en la maestría en docencia para la educación media superior, que es la MADES. Entre sus distinciones podemos destacar que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, que es miembro de la Academia Mexicana de Historia, así como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Tiene infinidad de publicaciones, imposible mencionarlas todas, mencionaré algunas. Libros, sobre todo, de autoría única, de autoría propia. Elementos de semiótica, Tratado de hermenéutica analógica, Perfiles esenciales de la hermenéutica, Temas de semiótica, son otros, la semiótica, teoría del signo y del lenguaje en la historia, Epistemología y hermenéutica analógica, me brinco muchos, les digo los dos últimos, hermenéutica en la Edad Media, que salió este año, y ayer precisamente en una junta de comisión editorial fue aprobado el próximo libro que saldrá por este instituto, Hermenéutica y Analogía en la Filosofía Medieval. Sin quitarle más tiempo, le cedo la palabra al doctor Mauricio B. Ochoa para que nos lea su conferencia, Hermenéutica y Mística. Muchas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo a Margarita esta amable invitación para hablar de un tema tan difícil, que es conectar la hermenéutica y la mística. Pero creo que es posible porque los grandes místicos tuvieron que ser hermeneutas de alguna forma, porque interpretaban textos sagrados. Y además se puede interpretar la experiencia, se puede hacer hermenéutica, como decía Heidegger, de la facticidad, y en este caso de la experiencia del propio místico. Inclusive se puede hablar de una hermenéutica mística, es lo que he aprendido al tratar de hacer esta conferencia, y conviene más que sea una hermenéutica adecuada. Por eso de los místicos yo he aprendido acerca de esta hermenéutica analógica, porque ellos en su teología utilizaban la noción de analogía, que está entre lo unívoco y lo equívoco, porque es poco lo que se puede decir acerca de esta experiencia. Se han dado muchas definiciones de la mística, pero todas coinciden en aludir a la experiencia. Por eso considero que lo mejor es atender a lo que nos dicen quienes la han vivido. Yo voy a hacerlo alrededor de Juan Eckhart, que ha sido uno de los que más han sido atendidos por la riqueza de su vida, desde cristianos hasta budistas. Todos han estudiado principalmente su noción del deshacimiento, de la entrega gozosa a la existencia. Veamos un poco de su doctrina, tanto teológica primero, como hermenéutica, pero no se puede entender su teoría hermenéutica o su práctica hermenéutica sin algunos puntos de su construcción teológica, para dar un poco de estructura a su vivencia mística.
Atendamos primero a su marco teológico. En la experiencia del maestro Juan Eckhart, que está datado hacia 1260 y 1238, un dominico alemán, vemos 1328, un dominico alemán, vemos reunidas las características que señalan algunos estudiosos de la mística y teóricos, por ejemplo, Evelyn Underhill y Louis Roy, que es un teórico canadiense, un teólogo que me ha ayudado mucho para vertebrar esto, y yo le agradezco sus conversaciones. En los textos de sus tratados y sermones encontramos los rasgos capitales de su doctrina mística, que pueden sintetizarse en 3 puntos, los cuales son de línea neoplatónica, aunque también conoce la vertiente aristotélica de la Edad Media. 1. Las criaturas han salido de Dios en la creación. 2. Las criaturas retornan a Dios, especialmente la criatura humana, en la justificación. Y 3. Culmina con la unión del alma con Dios, que es la glorificación divinizante del ser humano, del alma, hecha por Dios mismo. Esto último es, sin duda, el aspecto más importante y el que más interesa a la mística. El maestro Eckhart recoge algunas ideas aristotélicas de San Alberto Magno y Santo Tomás. A este último le tenía mucho aprecio, siempre lo cita Reverenter Frater Thomas. Pero sobre todo toma en cuenta al neoplatonismo, que ya venía en la escuela de San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás, a través del pseudo Dionisio. En esta escuela albertina se había formado Eckhart con otros discípulos de Alberto Magno. De este último y de Santo Tomás, Eckhart recupera la doctrina de la analogía, que aplica de manera muy personal, muy rara, usando la analogía de proporcionalidad que usa Santo Tomás, pero más la analogía de atribución, que es jerárquica, jerarquizante, marca grados de ser, para marcar de manera muy fuerte la diferencia entre Dios y las criaturas, es decir, la trascendencia absoluta de Dios y su infinita superioridad en relación con todo lo creado. Por eso detecto en Eckhart una interpretación extraña, pero muy rica, basada en la analogía, podríamos llamarle ya, una hermenéutica analógica. De manera neoplatónica, Eckhart considera que lo más elevado en Dios son la unidad y la inteligencia. Qué extraño. Santo Tomás decía que el primer atributo de Dios era el ser. Dios existe, si no, ¿qué pasa? Y Eckhart dice no, es la unidad, incluso más la inteligencia. En esto es muy neoplatónico, porque Dios es el intelecto puro, que ve todo, todos los seres, está más allá del ser, que suena un poco a lo que ahora nos dice Levinas acerca de Dios, ¿no? De otra manera que ser, más allá del ser, etc. Dios es porque conoce, y por eso le parece a Eckhart que la inteligencia es anterior al ser mismo. Además, a través del Liber de Causis, que era atribuido a Avicena, otro gran filósofo y teólogo, conoce la tesis neoplatónica de que la primera criatura es el ser. Por eso Dios no podía ser un ser. Por eso el ser no puede ser lo primero. Es necesario que haya algo anterior al ser, que es el intelecto divino, su entendimiento. Con este crea el ser, el cual causa todas las demás criaturas, y entre ellas al hombre. Dios es unidad e inteligencia perfectas, ambas hipostasiadas en su existir. Eckhart contrapone el ser no a la esencia como Santo Tomás de Aquino, sino al ente. Es una relación entre el ente y el ser que gustaba mucho a Heidegger. Esa relación entre el ser y el ente, para Eckhart, se da según la analogía, con el ser proporcionado a cada ente, con lo cual evita el monismo que se daría si la relación esa fuera unívoca. Asimismo, al decir que Dios
es su mismo entender o su intelecto. Dice que en Dios no hay entes ni ser, sino que está más allá de ellos, de los dos, del ser y del ente. Y con esto evita igualmente la acusación heideggeriana de incurrir en la ontoteología, ¿no? Que es una cosa que Heidegger cacareó mucho con todos la metafísica occidental, menos él, ¿verdad? Todos han hecho ontoteología, porque dicen que Dios es el ser, ¿verdad? No es cierto, los místicos, mucho, incluso también el propio Avicena, él negaba que Dios tuviera esencia. Eckhart por lo menos dice que está más allá del ser, del ente, de los dos juntos, y está en su intelecto y sobre todo en esa perfecta unidad. Justamente los entes se distinguen de Dios porque son multiplicidad, en cambio Él es la perfecta unidad. Eso por lo que hace a Dios tomado como uno. En la Trinidad, o Dios Trino, Dios es visto como Eckhart, según la tradición, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero encuentra vínculos con la doctrina de la gracia. Efectivamente, la gracia es la presencia de la Trinidad en el hombre. Es una teoría preciosa, ¿verdad? Hay una habitación, una inhabitación de Padre, Hijo y Espíritu Santo en el ser humano. Sobre todo, atendiendo a que la analogía entre el hombre y la Trinidad está dada por la memoria, el entendimiento y la voluntad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es amor o voluntad. En cuanto al proceso de la creación, Eckhart nos dice que está presidida por el amor, el cual hace a Dios crear todas las cosas por amor y que todas tiendan hacia Él igualmente por amor como fin. Aun cuando tiene fórmulas de sabor emanacionista, en el fondo apanteísmo, Eckhart solo desea resaltar la dependencia que todas las cosas tienen con respecto a Dios, pues también insiste siempre en que hay una distinción infinita entre Dios y las criaturas. Ahí es donde aplica esta analogía extraña de atribución, de una jerarquización o grados de ser muy grandes, y llega a decir que Dios, comparado con las criaturas, es toda, y ellas son como nada. Por eso ya lo estaban quemando, porque los que leyeron como inquisidores sus doctrinas, decía que las criaturas eran un purum nihil, una nada, y Dios era omnia, todo el ser se concentraba en Él. Todas las criaturas deben su existencia al amor que Dios les tiene y les da. Por eso todas tienden hacia Él, especialmente el hombre. Con el fin de reunirse con Dios, el hombre ha de encontrarlo en la parte más íntima del alma. Esto llama Eckhart la scintilla anima. Va a repercutir en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa, en Fray Juan de los Ángeles, en la vertiente franciscana, el hondón del alma, lo más profundo del ser humano, donde ya ni siquiera el ser humano a veces llega y se olvida. Para eso debe desapegarse de todo lo que no es Dios, tiene que vaciarse de todas las cosas, incluso de sí mismo. Solo de esta manera alcanzará la pobreza de espíritu y la pureza de corazón, y se encontrará, sin darse cuenta, lleno de Dios. A los jueces inquisidores les pareció que estaba afirmando la transformación del hombre en Dios, herético, herejía, pero esa transformación no entendieron, no sería en esencia, sino solo por participación, a través de la iluminación con la que Dios hace a las almas ser y conocer. Sobre todo, ya que Dios no es ni ente ni ser, y las almas tienen ente y ser, Él no puede darle su propio ser, puesto que el ser divino pertenece a un orden distinto del ser, más elevado que Él. Cuando Dios se une al alma del místico, Él no deja de ser uno, ni de ser inteligencia. Según Eckhart,
el Padre engendra al Hijo en lo más profundo del alma, en ese hondón, y todas las personas de la Trinidad vienen a Él, a hacer su morada en el hombre. Hay un aspecto común y como nuclear de la Trinidad, que es con lo que se conecta el hombre espiritual. Esa inhabitación de la Trinidad en el hombre lo hace a éste recuperar la imagen de Dios, perdida por el pecado, por los vicios. La unión con Dios Trino es contemplativa y activa, cognoscitiva y amorosa. En ella, el hombre noble, como lo llama Eckhart, o el justo, es decir, el espiritual, el místico, se une a cada una de las tres personas divinas y con todas ellas al mismo tiempo. En ese núcleo de la Trinidad, el hombre escucha el nombre desconocido de Dios, que es el que resalta la unidad de la Trinidad. Esta unión no solo es contemplativa, sino también activa, porque el hombre, gracias a ella, se entrega a los demás hombres, a sus prójimos. Es el deshacimiento de lo terreno y el servicio humilde a los demás, a sus hermanos. Es necesario que haya obras de amor, de caridad, por las cuales se manifiesta que hay amor a Dios. Esas obras exteriores están fundamentadas en la obra interior y provienen de ella como de una fuente y fundamento. Junto con el deshacimiento, Eckhart pone como condición de la unión con Dios la pureza del corazón, es decir, todo radica en el interior del hombre. Como lo dice el propio Eckhart, todo es interno, todo está dentro de uno. Es decir, las obras exteriores de penitencia y mortificación son solo una ayuda para lograr la obra interior, que es la que cuenta. De ahí que en la doctrina eckartiana de la gracia, la justificación y la glorificación van unidas, vienen a ser lo mismo, o la segunda es continuación de la primera. La obra interior del hombre consiste en que Dios produzca en él, en su interior, su análogón, el análogón de Dios, esto es, su imagen y semejanza, que es lo mismo que el proceso por el que engendra en el hombre a su Hijo Divino. El único que tiene propiamente la justicia es Dios, pero por analogía de atribución, el hombre participa de ella y es hecho justo, es justificado por él. Y por ese análogón suyo, Dios está presente en todas las criaturas, pero de manera especial está en el hombre, porque está en él por imagen y semejanza. Dios se halla en el hondón del alma, en el fondo de ella. Con ese estar de Dios en el hombre, se da en él una liberación del egoísmo. El ser humano queda liberado de las criaturas y de sí mismo. Esta es una libertad con respecto a todo lo creado, pero sobre todo con respecto a sí mismo, para centrarse únicamente en Dios, aspirar a Él y finalmente poseerlo. Cuando el hombre tenga a Dios, Él se unirá tan íntimamente a su alma que la dejará participar de su gloria. Entonces el alma rebosará de beatitud, de alegría, con esa presencia íntima de Dios que, según la fórmula de Eckhart, llega en cierta manera a divinizarla. Recuerden que esto es por lo que estaban ya, también estaba oliendo a quemado, ¿verdad? Eckhart, porque decía que es también una participación en la esencia de Dios, una glorificación, pero incluso una divinización del ser humano por obra de Él. Pero no debe entenderse esto como panteísmo, ni siquiera como panenteísmo. Dios está en el hombre por participación, no por esencia. No se trata de una identificación, sino de una participación. Entonces el hombre estará justificado, mas no por una justificación suya, sino ajena, la de Dios, que le es dada por participación. Y la participación es el apoyo, la base de la analogía. Tanto analogía de atribución como de proporcionalidad, por el conocimiento y sobre todo
por el amor, el alma se une a Dios con una felicidad que preludia la del cielo. La contemplación y la acción del hombre justo serán siempre según Dios, y eso será como vivir ya desde ahora en el paraíso. Pero el hombre tiene que manifestar eso en su vida cotidiana, en la praxis. Es contemplativo, pero también activo, y debe vivir para los demás, debe entregarse a ellos. El deshacimiento es tanto con respecto a sí mismo para servir a Dios, como para servir al prójimo, al hermano, para negar el ego. Qué cerca está Eckhart de esto que todas las escuelas psicoanalíticas dicen que es la enfermedad, el narcisismo. Un famoso ego, el ego famoso. Según podemos ver, la doctrina mística de Eckhart resalta el intelecto y la voluntad, el conocimiento y el amor. Hasta podría decirse que su interpretación se basa en el amor y en el gozo, como si fueran una especie de criterio indirecto de esa hermenéutica analógica que pone en práctica. Esto causaría mucho escándalo ahora en las teorías de la interpretación, de hermenéutica y semiótica. ¿Cómo el gozo puede ser criterio de verdad? ¿Cómo el amor, que a veces es tan torcido, puede llevar al conocimiento? Pero aquí está en el fondo San Agustín. Lástima que no tenemos tiempo para profundizar en él, pero ya el propio San Agustín, con su teoría de la iluminación divina, está influyendo en el propio Eckhart. Veamos, por último, una aplicación concreta de esta hermenéutica analógica de Eckhart, este místico que ha sido considerado como uno de los más profundos que han existido. Ya voy a poner un ejemplo de esta aplicación de la hermenéutica por parte de Eckhart, una hermenéutica mística. Para poder apreciar la aplicación de la hermenéutica a la mística o de la mística a la hermenéutica, pongamos un ejemplo. Este puede ser tomado del propio Eckhart, ya que él fue gran místico y gran hermeneuta. Todos ellos tenían que hacer exégesis bíblica, interpretación de la Sagrada Escritura, y eso en la Edad Media era la hermenéutica principal. Quizá más gran hermeneuta, Eckhart, porque fue un místico consumado. Ya quisiera uno tener esa sutileza para interpretar las subtilitas, que es algo que apreciaban mucho los medievales. Es lo que recientemente Gadamer, gran hermeneuta, pone como la virtud del intérprete, la sutileza, las subtilitas. En él se alcanza a detectar cómo la mística determina la interpretación e influye en ella, pues encontramos lecturas de la Sagrada Escritura que no encontramos en otros teólogos, o no muy parecidas. Y conste que en la Edad Media todos interpretaban la Biblia, y Aristóteles, ¿verdad? Y nadie pretendía ser original. Todos decían seguir la tradición, y era cuando eran más originales. Y ahora que en los doctorados en filosofía te ponen una hojita para que ponga su aportación original. Pura trampa, ¿verdad? Pura hojarasca. Pero bueno, ellos no pretendían ser originales, eran muchísimo, muy originales, ¿verdad? No encuentra uno la misma interpretación en Occam, en Escoto, en Alberto, en Dionisio, en el propio Eckhart, en Tomás de Aquino, San Buenaventura. Todos tenían su propia interpretación y todos decían con mucha humildad: yo únicamente estoy en una tradición. Y ahora todos pretendemos romper la tradición. Donde se puede ver de manera más clara eso que es, en una pieza retórica y hermenéutica a la vez, en la que Eckhart relata y resume lo más granado y principal de su experiencia mística.
Claro que no lo dice de él, lo dice del personaje del que habla. Es también aquí donde me parece que pone en práctica su exégesis anagógica o mística y su hermenéutica analógica. Se trata de un sermón sobre el tema del hombre noble, esto es, sobre aquella parábola del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 12 a siguientes, donde se dice que, y cito textualmente a San Lucas, un hombre noble fue a un país lejano para ser coronado rey. ¡Qué envidia me da! Con esta sola frase arma todo un tratado de interpretación y se narran sus dificultades y su triunfo. A partir de esas sencillas palabras, con solo esa frase, un hombre noble fue a un país lejano para ser coronado rey, Eckhart despliega su sistema. Vemos aquí actuar la hermenéutica eckartiana en esta interpretación en la que aplica su doctrina del deshacimiento o renunciación, a la que ya me he referido. Eso de que el hombre se va a un país lejano para ser coronado, lo cual implica gran alegría, lo interpreta Eckhart como el que hay que renunciar gozosamente a sí mismo. Gozosamente porque es una gran alegría dejarlo todo, no poseer nada, para poseer todas las cosas, pues no poseer nada equivale a tenerlo todo. En esto consiste que aquel hombre noble haya salido a un país lejano para ser rey. Ya comienza Eckhart a ser sistemático, al menos en alguna medida, esto es, de manera un tanto movediza y elástica, si se quiere, pero busca algo de sistema al fin y al cabo. Y aquí vemos a Eckhart vertebrar su experiencia en la aniquilación de sí mismo para recuperarse enriquecido, en una deconstrucción que lleva a una reconstrucción mucho más profunda que la del gran Derrida. Por eso insiste en que con las palabras, un hombre noble fue a un país lejano para ser coronado rey, se significa que el hombre sale de sí mismo, es decir, renuncia a sí. Y de esta manera, de veras, dice Eckhart, comenta y lo cito textualmente, de veras será devuelto a sí mismo. Un hombre que sale de sí mismo se llena del misterio, de la divinidad misma, pero no solo de la bondad divina, de la que aspira a ser receptáculo, sino también de la unidad divina, que se encuentra más allá de la divinidad misma. Con frases arriesgadas y un tanto extremas, Eckhart proclama, y lo cito textualmente, todas las criaturas han emanado de la voluntad de Dios. Si yo fuera capaz de aspirar solamente a la bondad de Dios, esta voluntad sería tan noble que el Espíritu Santo emanaría inmediatamente de ella, de mí mismo. Todo bien emana de la superabundancia de la bondad divina. Ah, sí, y la voluntad de Dios me gusta solamente en la unidad, allá donde se halla la quietud de Dios para la bondad de todas las criaturas, y donde descansa ella, la bondad, como su último fin, y todo cuanto alguna vez obtuvo ser y vida. Allá debes amar al Espíritu Santo, tal como es allá en la unidad, no en él mismo, sino allá donde se lo saborea únicamente junto con la bondad divina. Tal hombre retorna más rico que cuando salió. Fin de la cita. De hecho, así el hombre que salió a un país lejano, esto es, que salió de sí mismo, ha sido coronado rey, rey de sí mismo, y ha sido restituido a sí mismo en el sentido más propio. Aquí se conecta Eckhart con toda la construcción teológica de la Edad Media y con la metafísica neoplatónica,
con ese pensamiento que trata de aprehender lo inaprensible y de pronunciar lo inefable. Por eso es una construcción humilde, no pretenciosa ni ostentosa, y por eso se pronuncia con una expresión recatada, casi en voz baja. Precisamente este hombre noble del que hablamos lo es, según Eckhart, por su humildad. Y el humilde es una sola cosa con el absoluto, pues todo lo que él hace lo manda. Además, hace todo lo que Dios hace, e incluso es lo que Dios es. Y Dios mismo le obedece. Así que donde está él, también está Dios. Ese hombre llega a embeberse de la esencia divina. Eckhart exclama, y vuelvo a citarlo: ah, sí, por Dios, si este hombre estuviera en el infierno, Dios tendría que reunirse con él en el infierno, y el infierno tendría que ser para ellos un paraíso. Fin de la cita. La experiencia de Eckhart es profunda y gozosa, a pesar de los sufrimientos, en medio de las tribulaciones que padeció, porque en su unión con Dios, el hombre se allega a las imágenes o ideas arquetípicas de las cosas que están en la mente divina, y en ellas conoce todo y gusta de todo el ser. Frente a esas ideas de corte platónico, el hombre es el microcosmos. Todas las cosas son conocidas y gustadas por él, de manera excelsa, en la contemplación del interior de su ser. En la línea que he señalado de la metafísica neoplatónica eckartiana, curiosamente el mismo Eckhart atribuye a Aristóteles una visión platonizante. En el mismo sermón dice que el estagirita planeó escribir un libro sobre todas las cosas, y dice ingenuamente es su metafísica, pero aclara sobre el macrocosmos y sobre el microcosmos, que es el hombre, esa figura que tanto los gnósticos como los alquimistas, pero ya desde Aristóteles, según dice Eckhart, es en su forma sustancial, la que le hace compartir su ser con todas las criaturas, tanto como con las irracionales, como también con los ángeles. Pues bien, Eckhart está aquí llamando al ser humano a trascender esa experiencia, a ir al hondón del alma, a la skindéresis, donde está la imagen de Dios, Dios mismo en su propio interior. Vuelvo a citarlo de ese sermón. Dice textualmente: en el fondo del alma, allí donde el fondo de Dios y el fondo del alma son uno solo, un solo fondo. Cuanto más uno te busque, tanto menos te encontrará. Debes buscarlo de manera tal que no lo halles en ninguna parte. Si no lo buscas, lo encontrarás. Y termina diciendo que Dios nos ayude a buscarlo, de modo tal que permanezcamos eternamente junto a Él. Fin de la cita. Ha llegado a leer sin palabras, sin imágenes, sin conceptos, la realidad directa de las cosas en las ideas arquetípicas y a entrever en su hermenéutica el misterio de Dios. Vemos pues que aun cuando el místico busca el silencio, cuando llega a Dios dialoga con Él de la manera más perfecta. El místico, como en el caso de Juan Eckhart, no renuncia a hablar y habla con gozo de su Dios y a su Dios. Comparando esto con el lenguaje en sus escritos sobre teología negativa, en la actualidad Jacques Derrida llega a decir que así como se piensa a Dios necesario, hay que pensar necesario también el lenguaje. Por eso es necesario hablar, no callar. No quedarse callado incluso ante el misterio. Por eso el místico habla, aunque sea balbuciendo, tartamudeando. Y algo muy importante, cuando dice que la filosofía en nuestra época, dice Derrida, aun cuando hable de las cosas de aquí, cada vez se va pareciendo más a esa teología negativa, analógica,
que fue la que usaron los místicos para hablar. Llego así a mi conclusión. En nuestro recorrido por el pensamiento de Eckhart, hemos podido darnos cuenta de algunos rasgos de su hermenéutica, según la mística de este gran paradigma suyo. Su interpretación se basa en el extraño concepto de la analogía, que muchos místicos adoptaron como modo de conocimiento, para no atreverse a decir lo que no se puede decir, y para no quedarse en una teología negativa que no se atreve a decir nada. Una hermenéutica analógica nos hace entender un poco, algo de su experiencia, que no se puede contar exactamente. Siempre será expresada de manera balbuciente e insuficiente. Usa como instrumentos expresivos la parábola, la metáfora, la poesía, todos ellos de carácter analógico. Por eso he querido señalar aquí, en Eckhart, lo que podemos llamar una hermenéutica analógica, es decir, una interpretación de uno mismo a la luz de aquello que solo a medias se comprende y se dice, muy poco o casi nada, y sin embargo nos hace la vida suficiente. Gracias. Muchas gracias al doctor Eucho por esta clara y profunda exposición. Tenemos tiempo, el doctor está dispuesto a dialogar con ustedes. Si tienen comentarios, un diálogo, preguntas, estamos dispuestos. Por favor. Hola. Yo tengo una pregunta. Quería saber si usted cree que podemos poner en relación este aspecto de la filosofía del maestro Eckhart con aquella idea que tiene Bergson sobre la intuición como posible método que podría plantear una solución, o que sería como método para disolver los problemas entre las antinomias planteadas por la razón según Kant, es decir, para poder cumplir esa como ambición que tenía Kant de lograr una metafísica a través de la intuición, ¿no? Para Kant no era posible porque no era posible acceder a tener una intuición intelectual, ¿no? Claro. Para Bergson es posible porque la intuición no es de carácter intelectual, sino que lo que se intuye es a sí mismo como más profundamente, es decir, en sus conceptos, su duración, ¿no? Sí, no, de hecho, mira, el propio Kant se contradice, ¿verdad? Es sabroso, porque sí, porque esto de la intuición sensible, tú lo sabes, es la influencia de Hume, ¿no? De David Hume. Hume había dicho únicamente hay la experiencia, lo empírico, por lo tanto quemen, incluso lo decía así, hagan una pira con todos los libros de metafísica y quémenlos, ¿verdad? Pero después el propio Kant, que es muy humeano en la crítica de la razón pura, por eso de las antinomias, por eso ese punto ciego en el que no se puede avanzar, y también en la crítica de la razón práctica, bastante todavía acepta de la pura intuición sensorial o sensible. Fíjate, se contradice ya en la tercera crítica. Genial, creo que es de sabios contradecirse, ¿verdad? En la crítica del juicio, ¿verdad? Parágrafos por ahí 58, 59, él dice, bueno, pero no le vamos a dar toda la razón al malvado de Hume, ¿verdad? Porque existe el símbolo. Y cuando Kant y muchos lo interpretan como que tumbó todo fundamento, dice precioso en la crítica del juicio, nos queda un fundamento simbólico. Dime si no se puede levantar toda una metafísica a partir del símbolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un poco el propio Bergson, que en las dos fuentes de la religión y la moral dice, pues miren, lo único que yo acepto es la experiencia de los místicos, ¿verdad?
así como testimonio, no pruebas, no argumentos, ¿verdad? Que muchas veces incluso pues leemos y no nos convencen, ¿verdad? Pero en cambio la intuición, que es intelectual también, ¿verdad? No es puramente emotiva como Scheler, como Max Scheler. En Scheler sí, la intuición únicamente es emocional, ¿no? En otros hay cabida incluso para algo del intelecto por analogía. Yo creo que es el único caminito, el único recurso que nos queda. Fíjate, y qué bien que esté trabajado aquí por Eckhart y después llegue no solamente a Bergson, a muchos más en la reciente actualidad. Muchas gracias por tu intervención. Por favor. Sí. Una pregunta, ¿cómo es que aparece la persona de Jesús en la relación que tiene Eckhart con eso? Sí, mire, él incluso dice una cosa muy fuerte, que por eso él estuvo a punto de ser quemado, ¿verdad? Pero porque no lo entendían. Él habla de Jesús como el Hijo de Dios, pero dice que Dios lo engendra en nuestro interior. No sé si me explico, algo profundo, alguien interno, alguien que está en el corazón del hombre, ¿verdad? Eso no es decir ninguna cosa un poco aventurada, pero ninguna cosa excesiva, digamos, ¿no? Pero por eso, por menos de eso ya lo andaban quemando a Eckhart, ¿eh? Gracias por su pregunta. Hay una parte de lo último, de la parte final de las conferencias, Sí. donde habla que Eckhart ya menciona que hay que buscar a Dios, ¿no? Ajá. Ahorita me lo redondea, pero Sí. eso entendí. Sí. Cuando en este coloquio hemos escuchado que la búsqueda mística es activa. Sí. Aunque también ya mencionaron que hay una parte que es pseudo pasiva, es decir, la espera, ¿no? Sí. Entonces yo no sé si a eso usted interpretaría a Eckhart como esa parte pseudo pasiva, es decir, cuando se espera la respuesta, se espera que también puede ser tomado como una parte de esa noche oscura, ¿no? Sí. Donde no aparece, pareciera que Dios está ausente, ¿no? Ajá. Pero, lo que me parecería muy interesante, que Dios toma una parte activa, es decir, que es el que busca y el que nos busca, ¿no? Entonces, no sé usted qué matiz le daría algo, porque Sí. el estudio lo ves. Sí. Sí, mire, son las dos cosas. Lo último que dijo usted ahorita, porque recordemos que Eckhart se basa mucho en este teólogo místico, el pseudo Dionisio, porque se pensaba que era Dionisio el de Areópago, un converso de San Pablo, pero después se dieron cuenta de que era muy posterior, ¿verdad? Dionisio, le llaman el pseudo Dionisio, o sea, el falso Dionisio, ¿verdad? Porque pensaban que era otro personaje, y se piensa que fue un místico, un monje del siglo por ahí V, que dejó algunos escritos, entre ellos una teología mística, donde, fíjese qué curioso y qué hermoso, dice que conoce una persona, todo el mundo dice que es él mismo, que ha aprendido más de Dios padeciéndolo que conociéndolo, ¿sí? Es una cosa extrañísima. Es decir, esa parte pasiva que usted señalaba, que bueno, es terrible, ¿verdad? Ahí está la melancolía de una depresión profunda, ¿verdad? Mire, acá en filosofía decimos que todavía más que la desconstrucción de Derrida fue la de San Juan de la Cruz, ¿verdad? Que dice, para ir a donde no sabes tienes que ir por donde no sabes, para ir a donde quieres tienes por donde no quieres, híjole, yo me rajo, ¿verdad? Es demasiada desconstrucción. El mejor desconstruccionista no fue Derrida, fue San Juan de la Cruz. Eckhart mismo, porque imagínense, por eso me han estudiado mucho los budistas, porque es de un deshacimiento, un desposeimiento tremendo.
Todos los, estos estudios que hay de mística comparada, con Eckhart, siempre con los budistas. Me da miedo, porque llegar a ese desprendimiento, incluso, usted sabe que está hablando de manera metafórica. Cuando dice, ¿quieres buscar a Dios? No lo busques. Porque mire, ordinariamente cuando lo buscamos, nos metemos nosotros, ¿no es cierto? Y entorpecemos. Ah, no, con mi poder de raciocinio, ¿verdad? Voy a encontrarlo, y nos echamos a perder esa búsqueda, ¿no? Recuerde que San Agustín también decía, el que está buscando ya encontró. Ya es nomás cuestión de esperar, no hay problema. No hay problema, es esperar, como usted también lo decía, que también Dios lo busque a uno, porque si no estamos perdidos, fíjese. Ahí también entra la interpretación, porque también me imagino que habrán escuchado de muchas falacias, de muchas perversiones que se daban de la mística, ¿no? El famoso quietismo. No, yo soy un místico, pues, ¿qué me pide usted que haga por los demás? Nada, ¿no? Y no, el que no hace nada por los demás está contradiciendo lo propio que dice experimentar, ¿verdad? No sé si me acerco un poco a lo que preguntaba, le agradezco mucho, interesantísima su pregunta, ¿no? Bueno, antes que nada, quiero agradecer al doctor su conferencia. Gracias. Aprovecho esta oportunidad que tengo para venir a ver. Y bueno, lo que tengo es primero un comentario y terminando. Lo que me gustó de esta conferencia, entre otras cosas, fue esta cita o esta frase de no poseer nada para poseerlo todo. Y entonces el comentario empieza con una suerte de ejercicio de hermenéutica en el que esto no poseer nada me remite también al hombre medieval al que nada le es propio, que tiene una ausencia de determinación por la que puede llegar a una suerte de analogicidad con el resto de la creación. Y en esta analogicidad encuentro el poseerlo todo, la ausencia de determinación como condición de posibilidad de ser análogo a lo demás en nuestros actos. Ahora, para relacionar esto con el tema de poesía del coloquio, estoy pensando, por ejemplo, en la metáfora, como la entendía Bachelard acaso, en el ejercicio poético, la conciencia que sale de sí misma, como lo acaba de decir, la razón que todo el tiempo piensa de manera conceptual y por lo tanto nos aísla del objeto. Y en cambio, en la metáfora que hay en la poesía, hay un vínculo en el cómo sí que utiliza la metáfora. Por ejemplo, en este cómo sí no se acaba de fundir el poeta con aquello a lo que le canta, es decir, no soy en esto, sino soy como esto. Y en esta diferencia que honra el cómo sí se conserva el carácter de hermenéutica que hay en la poesía. Y ahora lo que voy es que me parece que la poesía no está anclada al lenguaje, sino que poesía es la forma de arte que se vale del lenguaje para simbolizar en la metáfora, porque como dices en alguno de tus libros, arte y poesía, me parece, el símbolo es encontrar en la parte el todo, y en este sentido tal vez podríamos sustituir símbolo con imagen, en el sentido de que la imagen ya no es una discursividad conceptual desde la razón, sino hay un carácter sensible, y en este sentido de que así como la poesía no está anclada al lenguaje, así también el hombre no está anclado solo a la carne, es decir, la imagen o símbolo no se reduce solamente a imagen pintura, sino creo que hay imagen palabra, imagen sonoridad, y en este sentido el hombre análogo a Dios, mi duda es si es lícito hablar de un hombre como imagen carne, es decir, sí, vaya, que me parece que la carne es la primera habitación plástica del alma, es decir, en el hombre está este carácter sensible, y en su participación con Dios el carácter, vaya, lo pasivo, lo sensible que recibe a Dios, y lo activo que en su analogicidad a Dios es capaz de realizar. No, mira, has dado una cátedra aquí de hermenéutica analógica, aplicada a la poesía, yo te lo agradezco, ¿verdad? Mira, el problema es de escuelas.
Porque en la escuela europea, ¿no? Cassirer, Kerenji, Mircea Eliade, Ricoeur, el símbolo es lo más rico, ¿no? Y en cambio en la escuela americana, la de Peirce, Charles Sanders Peirce, es el ícono. Entonces hay un problemón ahí grande. Siempre que yo veo que los antropólogos y otros se pelean por la noción de símbolo, están hablando lenguajes diferentes, ¿no? Yo diría en Peirce es la imagen. Para Peirce todo se divide en tres, ¿no? El signo se divide en índice, ícono y símbolo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se divide el ícono Peirce? En tres, como tiene que ser, ¿verdad? Y lo divide en imagen, diagrama y metáfora. Fíjate, en Peirce, ¿verdad? O sea, el ícono es el análogo. Se podría hablar incluso de una hermenéutica analógico-icónica, porque para Peirce el ícono es la analogía, la analogicidad. Y ese es el que tiene para Peirce el ícono, es el signo icónico, es el que tiene esa virtud que tú has mencionado, que en un fragmento puedes ver el todo. Híjole, eso sí ya suena a magia, ¿verdad? O a brujería. Pero no, es semiótica. Es semiótica y hermenéutica. Sí, es semiótica. Y es hermenéutica. Es lo que hace, por ejemplo, el antropólogo cuando con un fragmento reconstruye una vasija, ¿no es cierto? O con un hueso, unos poquitos huesos, te reconstruye un dinosaurio. Uno dice, no es cierto. Pero sí, porque esto lleva a esto, ¿no es cierto? Y este hueso tenía que haber este otro, y esto, caray, esa es la iconicidad. Ahora, fíjate cómo es analógico todo, porque según otro gran semiótico que seguía mucho a Peirce, Roman Jakobson, ¿verdad? La analogía tiene dos caras, la metáfora y la metonimia. No olvides la metonimia, porque la metonimia es justamente la que te hace pasar de la parte al todo, la contigüidad, y es también un procedimiento de la misma analogía, la analogía de atribución. La otra, la de la metáfora, es analogía de proporcionalidad, semejanza, ¿no? Por eso entendemos que el viento se recostó en la pradera y te pregunta a tu alumno, ¿en cama o en hamaca? No, hay gente que no puede entender una metáfora, pero dile que deje filosofía y letras. Pero es tener sensibilidad para la analogía. Termino con esto. Octavio Paz, con el que pude un par de veces dialogar sobre esto, decía que la analogía era el núcleo de la poesía. Yo pues no entendía mucho, pero le preguntaba, nomás que la cosa filosófica no le gustaba mucho, ¿eh? Decía, pero a ver, usted dice, no, es que es la analogía de metáfora, claro, la analogía que más propiamente usa el poeta. Por eso, en ese libro, pues muy bello que tiene, que se llama Los hijos del limo, de Octavio Paz, sostiene que la analogía es el núcleo de la poesía. Pero mira, hasta ahí no llego. Yo me quedo en la hermenéutica. Que escuchamos antes hablar de Gonzalo Rojas, de Vicente Huidobro, no tan santo, ¿no? No. Entonces, yo digo, esta mística se nutre tanto de la presencia de la gracia como de la terrible ausencia de la gracia, ¿no? Entonces vemos que no es privativo de seres iluminados, incluso en San Juan de la Cruz, es decir, cuando nos dice salita rastí clamando y era sido, no está diciendo, mira, lo estoy pasando muy bien, que estoy con Dios. No, está diciendo, se me fue. Y en general, en la poesía mística vemos mucho el poder de la ausencia, la búsqueda de Dios. Ahora, en el caso de esta poesía mística concupiscente de llamada, claro, tal vez no hay una preocupación por el encuentro con Dios. Hay lo que podríamos llamar
el encuentro con lo luminoso, con lo trascendente, etc. Que no se encuentra, por ejemplo, en el goce erótico. Sí. Me decía un amigo un tanto descarado que si un poeta tuviera plena satisfacción erótica en la relación con una mujer, no se pone a escribir poesía. Entonces, hay una ausencia, hay algo que falta. Estoy llegando aquí, pero no encuentro el siguiente escalón. Lo cual nos lleva a que la poesía mística es fundamentalmente búsqueda. Y búsqueda no necesaria a través de formas, figuras, palabras. Lo que nos engaña muchas veces es el creer en el aspecto discursivo. Por ejemplo, lo que veíamos en Altazor. Altazor no nos echa un discurso, ni hay momentos en que Altazor como que le cae el 20 de que la cosa va por otro lado. Enorme poema. Y yo digo, no es un discurso, es un grito enorme, un grito que trata de plantearlo como buscando afirmaciones que ni el mismo Altazor en este caso se las cree. Soy todo el hombre herido por quién sabe qué. Ahí está la duda. Y después lo que nos señalábamos, ¿no? El buscar ese grito. Cuando gritamos, no tenemos una sintaxis y una semántica de nuestro grito. Decimos, me lleva la No, pues eso no tiene una explicación, no la podemos analizar. Es echar afuera esta ausencia necesaria. Entonces, debemos entender mucho de la poesía, no empantanarnos en las palabras. Las palabras ayudan, pero no significan, ¿no es cierto? Pueden decía Octavio Paz, dicen esto o aquello, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Ahí entramos a tratar de penetrar cuál es la necesidad, cuál es el hambre de gracia que tiene el poeta. De uno o de otro signo, aunque diga, como en el caso de Denis, aunque de repente eche palabrotas, pero las palabrotas son una forma de decir, ay Dios mío, no hay cómo tratarte, fregados. ¿No? Bueno, lo dejo hasta ahí. Muy bien. No, mira, me parece muy adecuado, muy exacto. Yo no pude, el otro ejemplo que yo traía, pero está en la conferencia original, que posiblemente se va a publicar. El otro es alguien que incluso se negaba a hablar, Wittgenstein, que sufrió un filósofo que se decía místico, pero místico sin Dios. Interesantísimo. Porque sus biógrafos dicen, pues vivía como cristiano, pero sin Dios. Y es un grito, es cómo sufrió. Fíjate, en la angustia continua, en la depresión perpetua. ¿Verdad? Sí, porque era un hombre muy atormentado. ¿No? A veces lo encontraban abajo de la mesa en un restaurante. ¿Qué hace usted allí? No me dejan reflexionar. ¿No? Era un hombre atormentadísimo. Pero yo creo que eso también coincide con una cosa que es también el gozo. El gozo tampoco se puede decir. Y hay una cosa muy bonita que leí un poco releyendo, ponen unas sentencias o como anécdotas del propio Eckhart. Es una cosa bellísima. Dice, a veces Dios permite el pecado de la carne para que el místico, el espiritual, se abra, porque está todo insensible ahí, cerrado, rígido, y al rígido nadie se le acerca, ¿verdad? Entonces es para abrir un poquito, ¿no? Que experimente, como bien decías, de manera muy limitada el goce erótico, para que pueda amar. Dios es amor,
A mí es la única definición que me cuadra, y el que busca el amor está teniendo esa vivencia. Te agradezco mucho. Me da pena, pero se nos acabó el tiempo. Y ya no habrá manera de más preguntas. Si quieren, después se acercan al profesor. Allá afuera. Muchas gracias.